la hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Itia. ¿Cómo va, Moreno? Al fin viernes, ¿no? Viernes. Como se decía viernes em português? Sexta-feira. A gente falava isso, né? Sexta-feira. Não está tudo bem no Brasil, Moreno. ¿No? Na Argentina também não. No. Bueno, vamos a reflexionar sobre lo que está aconteciendo en Brasil un rato también. No es que le vamos a dedicar, pero me parece que de alguna manera tenemos que transitar de nuestra posición qué es lo que está aconteciendo en Brasil y los distintos desenlaces y algunas cosas que empecé a escuchar ayer a la noche y hoy, que la verdad que me retomaron a viejos momentos que no fueron muy gratos. ¿Y por qué hablas también portugués? Eu morei lá. Y como yo también, y sin embargo... porque você tem problema. Vos sabés que mi hijo mayor es brasilero, ¿no? Y mi hija también. Claro. Del medio, Gabriela. Yo me fui en abril del 77 y volví a la patria para el conflicto que iba a haber con Chile. Y bueno, volvimos. Y después ya no nos volvimos a ir. Pero vos también estuviste poco tiempo. ¿Cuánto estuviste? En Brasil 2 años. Justo cuando eran las famosas huelgas del ABC. Claro, ahí estuvimos también. Ahí lo conocimos. Surge Lula. Claro, ahí lo conocimos, sí. Él era de San Bernardo, era un muchacho con barba negra, tupida, y hacía las primeras asambleas que, si ustedes miran las fotos de Lula, las famosas fotos de Lula en las asambleas de los trabajadores y obreros metalúrgicos, no son en la fábrica. Son afuera. ¿Dónde son? Son afuera. Son afuera. Y uno pensaba, en esa época, que eran afuera de la fábrica, porque, bueno, era mucha gente y no entraban, entonces tenían que entrar en el estacionamiento. Pero no, hoy se siguen haciendo las asambleas de los trabajadores fuera de las fábricas, porque los dueños de la fábrica, las patronales, no aceptan en su fábrica los trabajadores hagan una asamblea dentro del establecimiento. Dicen, no, en mi fábrica no, gracias que les presto el estacionamiento, no el establecimiento. Y eso me lo dijeron las autoridades de la FIESPI, que era la Federación de Industria de San Pablo. Tuvimos algunos debates con ellos en algún momento, después, bueno, obviamente. Y yo recuerdo, muchos años atrás, en una de las misiones comerciales que hicimos, ¿te acordás que le llevamos 3 aviones, 14 ómnibus? Cuando llegamos a la FIESPI, el presidente de la FIESPI dijo, pero esto parece una invasión más que una misión comercial. Pero, claro, no dio para hacer un almuerzo para todos los empresarios, hubo un lunch, y bueno, con el embajador y algunos más comimos en la sala de la presidencia de la FIESPI, y en ese momento que estábamos teniendo el almuerzo, estaban poniendo preso a Dirceu. ¿Te acuerdas quién es Dirceu? Era el jefe de gabinete de Lula, pero había sido en la época del Che, ¿está bien? Es el mismo Dirceu, porque algunos por ahí pueden pensar que el Che en Bolivia, Dirceu, y fue el jefe de gabinete de Lula, y lo metieron preso ese día. Y entonces los empresarios dijeron ahí,
esto se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Y está terminando con Lula. ¿Lo evaluamos? Sí, lo evaluamos. ¿Lo dijimos públicamente? Lo dijimos públicamente. Alguna vez Cristina dijo en un reportaje, ya cuando no era presidenta, bueno, nadie obligó a hacer el ajuste que hicieron. Y esto lo ato con la foto de Lula en esa asamblea tan famosa, porque hoy también se siguen haciendo afuera de los establecimientos. No cambió. No. Después de casi 12 años de gobierno del PT, no cambió. Y claro, nosotros siempre decimos que por Brasil no pasó el movimiento nacional con las mismas características que pasó en Argentina. Pasó, pero no dejó doctrina y no echó raíces, el movimiento nacional. Porque hubo, en el surgimiento del peronismo, naturalmente, el surgimiento de distintos movimientos nacionales, pero el único que conformó una doctrina en Latinoamérica y que le permitió perdurar, porque fue el alma del cuerpo, eso así la definió Perón a la doctrina, fue el peronismo. Obviamente quizás tuvo un líder de la naturaleza de Perón, Getulio o Balaunde, no eran en Perú, pero bueno, no le vamos a asignar a las características personales, sino más allá que eso a la doctrina. Y eso se siente, se nota. Y uno tiene que saber que la reforma laboral que intentaron aprobar en la Argentina tenía el mote de la reforma laboral brasilera. Ahora estoy diciendo, hace que ahora la abandonó el presidente, pero hasta después de las elecciones. Después de las elecciones lanzó las 3 reformas de las elecciones de octubre. Una era la laboral y ahora la abandonó. Y acá le decían, quieren aprobar una reforma laboral a la brasilera. Y yo decía, mal que nos pese, que esa reforma laboral en Brasil había sido aprobada con los votos del PT. No sin los votos de los diputados del PT. Si después queremos en nuestros debates modificar la realidad o la verdad histórica, entonces, claro, el movimiento nacional genera una impronta absolutamente distinta y una conciencia absolutamente distinta. Y de aquellos vientos donde pusieron a Dirceu preso, terminamos con esto que, bueno, yo creo que hoy se empezaban a posicionar 2 visiones bien claras, ¿no? El de la resistencia, aparentemente, que Lula iba a hacer tal cual cosa, que convocaban a la gente, algunos comunicados y bueno, uno vivió lo que vivió. Entonces solamente puse un mensaje, no suelo escribir en las redes, pero pongo un mensaje. También lo transmití en un par de radios que me hicieron algunos reportajes, diciéndole, hoy me vino a la memoria esa vieja frase del general Perón, donde entre el tiempo y la sangre un viejo general elegía el tiempo. Vale para nosotros y vale para los brasileños. Y entonces me dijo el periodista, bueno, pero ¿y cómo sigue si lo meten a Lula preso? Y ganará el PT las elecciones. Si lo que dicen es
el PT va a ganar las elecciones. Y después el presidente lo amnistiará. Esa atribución en Brasil, en Argentina y en cualquier país del presidente, amnistiar. La pena no significa que le va a decir, no, usted el delito no lo cometió si la justicia dice que lo cometió. Lo que sí, le amnistía la pena y el hombre sale en libertad y conduce los destinos de Brasil, al margen de que sea presidente o no sea presidente. Finalmente Perón condujo los destinos nacionales durante décadas sin ser presidente. Fue presidente 10 años, pero después tuvo 18 años más en el exilio, y en la Argentina Perón hacía y deshacía desde España, y bueno, ni hablemos cuando fue Cámpora del gobierno, ¿no? No necesariamente para conducir los destinos tenés que ser el presidente. Qué debate tan interesante sobre la conducción en la política y no el mando en la política. Porque un presidente, obviamente que tiene el mando, pero hay que ver si tiene la conducción. Y a la inversa es mucho más difícil. Solamente conduce el que conduce y puede no ser presidente, como lo demostró Perón. Y este es el desafío que tiene Lula. Y ciertamente es él y su conciencia y su trascendencia entre la historia. No es fácil salir y decir hoy va a correr sangre gaúcha, como son los gauchos de ellos, o sangre brasilera. Y quizá es solamente tiempo. Las elecciones son este año. Y después puede ser hasta el primer decreto del presidente electo. Bueno, tiene que estar unos meses preso. Y nosotros tenemos a Debido. ¿Cuántos meses hace que está Debido preso? ¿Y a Milagro sale? Milagro está con prisión domiciliaria ahora, digamos que es prisión también, un poco más atenuada. Y con entereza, en el caso del peronismo, de un dirigente peronista como Debido, están soportando lo que las mazmorras de un régimen oligárquico le han designado. Y como un varón del peronismo, ahí está, estoico. Con más acompañamiento, menos acompañamiento, ahora empieza a tener el acompañamiento que tiene que tener el compañero Debido, y bueno, vamos a armar un comando por la liberación del compañero Debido, y el viernes que viene va a ser su presentación pública con muchos dirigentes del peronismo, porque no merece estar preso. Como no seguí la causa, la de Debido sí, la de Lula no, pero seguramente tampoco el expresidente o el presidente Lula. Pero las cartas están echadas. Y a nosotros, que nos han torturado, nos han fusilado, nos han bombardeado, nos han hecho desaparecer compañeros, me parece que en este caso tenemos que ser prudentes con las declaraciones y sobre todo en el estado de ánimo que le transmitimos a los compañeros. Yo no sé cuál es la decisión que va a tomar Lula. Me informaron en la radio que quizás durante el transcurso del programa Lula haga alguna declaración y obviamente la vamos a escuchar en directo, todos muy atentos. Y si no, bueno, yo le agradezco a la radio que tenga ese servicio. Me ha preguntado si vamos a interrumpir y desde ya que sí. Claro y desde sí. ya que sí. Porque digo que tenemos que poner los hechos históricos en su dimensión. Y la verdad que yo lamento que los diputados del PT hayan votado
la ley de reforma laboral. En la Argentina no pasó. La sacaron de la agenda de discusión y eso es un éxito del movimiento obrero organizado y de la dirigencia política del peronismo, que algo habrá dicho para que esa ley no pase. Incluso tienen que haber dicho algo los que hoy se juntaron en Gualeguaychú. Y el peronismo tiene estas cosas. Nos juntamos en San Luis, nos juntamos en Gualeguaychú, o se juntaron en San Luis, se juntan en Gualeguaychú. Hay unos compañeros que están ofreciendo algún acto acá en la capital para hacer. Ayer estuve reunido con algunos secretarios generales de algunos sindicatos y pidieron a 2 o 3 compañeros de la política que los acompañemos, los vamos a acompañar. Tiene la vocación de hacer un acto en un teatro. Si es así, yo estoy muy gustoso de acompañar y que cierre un dirigente sindical, porque son los que señalan con su accionar cómo se gesta la unidad, se separan, se juntan, pero saben, tienen la gimnasia de la unidad. Entonces es muy importante que un acto donde tenemos la mira puesta en el 2019 y empezamos a juntarnos, los peronistas, tenga un cierre a cargo del secretario general de un sindicato. Creo que le hace bien a la política. Le hace bien a la política lo de Gualeguaychú de hoy. Le hizo muy bien a la política lo de San Luis, le hace muy bien a la política lo que pasó en la UMED. Y todos esos van construyendo. Hace un año decían, no, Massa no se junta, y hoy se juntó con peronistas. No, te pueden gustar más, se están juntando con peronistas. O en un reportaje hace 2 días en la radio pública de Avellaneda, el locutor empezamos a hablar sobre los mejores y los peores dentro del peronismo. Entonces le dije, con estas cosas que se arman en estos reportajes que a veces son un poco más extensos porque la nota da para decir algunas cosas, decime, ¿quién es el peor del peronismo? Los dirigentes estamos hablando, ¿no? Y reflexionó el periodista y me dice, bueno, en términos políticos, no vamos a hablar en términos personales de ninguna manera, estamos hablando en términos políticos. Y me dice, bueno, en términos políticos debe haber sido Menem. Y le digo, suponiendo que tenés razón, no es que escriba yo, digo, suponiendo que tenés razón, decime uno de ellos que sea mejor que Menem. Me dijo, no hay. ¿Viste? Qué fácil es construir la unidad si tenemos los principios ordenadores básicos presentes. Y uno de los principios ordenadores básicos presentes es que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Después Perón la cambió, que para un argentino no, pero hoy en esta grieta es para un peronista no hay nada mejor que este peronista. Y insisto, era en la radio pública de Avellaneda, que entiendo que la municipalidad algo tiene que ver con eso. Y me parece importante, porque nos vamos encontrando. No hay ninguna posibilidad técnica en que el próximo modelo de desarrollo permanente y sustentable en nuestra patria que le va a brindar el peronismo a su pueblo tenga connotaciones neoliberales, porque se terminó el consenso de Washington. No existe más. Yo no tengo la culpa de que no estudien lo suficiente para entender que el consenso de Washington, que era el ordenador del neoliberalismo en el mundo y lo impuso a partir del decálogo del buen gobierno, se terminó porque TAM lo terminó. No tiene objetividad práctica. No hay ninguna potencia de las que se llaman potencias económicas, políticas y militares que hoy sea neoliberal. No lo es Estados Unidos, no lo es Rusia, y en todo caso la que más se le podría acercar son los chinos, pero tengo mis dudas, a menos que piense que los franceses o alemanes son potencias que ordenan el mundo. Bueno, entonces explíquenmelo. No hay ola neoliberal que arrasa Latinoamérica porque no hay terminal neoliberal en el mundo. Totalmente de acuerdo. Trump está administrando el comercio internacional
de un esquema mucho más determinante que el que tuvimos nosotros en nuestro gobierno. Claro que lo puede hacer porque tiene algunas decenas de portaaviones, decenas, no me equivoco cuando lo digo. Y está claro que lo que venimos diciendo hace 2 años, de que el mundo está en guerra, ahora se está expresando. Y está en guerra por los puestos de trabajo. Y se expresó con precisión en esta guerra comercial ya declarada, porque cada uno está defendiendo su puesto de trabajo, los chinos y los norteamericanos. Y no hay ninguna duda que la guerra la van a ganar los norteamericanos. Tampoco estamos en con un gobierno neoliberal, que también es un error de caracterización del gobierno que nos toca padecer, lo digo desde mi punto de vista. Tal es así, que hoy entonces le dije a algunos compañeros, ¿saben cuál sería el gran impacto sobre Latinoamérica? Que Maduro se diera la mano con Trump. Después que Trump se dé la mano con el coreano del norte. Porque hay que evitar que esto escale a una violencia masiva. Esta tercera guerra, en cuotas, como dice su santidad, puede escalar a la utilización de armamento nuclear. Todas las acciones que tiendan a disminuir la aptitud de uso del armamento nuclear le hace bien a la humanidad y es lo que pidió el Papa. Entonces, si se van a dar la mano el coreano del norte y Trump, y que aparentemente se la van a dar, sería extraordinario que se la dé Maduro con Trump. Sí. Y claro que cambia la percepción de lo que pasa en Latinoamérica, al margen de lo que pasa en Brasil. Y si no hay una ola neoliberal que atraviesa Latinoamérica, tenemos que entender que lo que pasa en cada una de las naciones son a partir de fenómenos endógenos. Y este gobierno es oligarca, porque las 1000 familias, nos guste o no, son 1000 familias argentinas, que conforman la sociedad rural y que son las propietarias de las grandes extensiones de tierra en la pampa húmeda. Es un fenómeno endógeno, no le echemos la culpa, es un fenómeno endógeno, con más o menos vinculaciones internacionales, pero en este caso, fuera de su vinculación ideológica y adscripción a la reina de Inglaterra, las terminales en el mundo no las acompañan. Por eso les digo a los hermanos brasileros y les digo a Lula, entre la sangre y el tiempo, Perón nos enseñó, y nos entró con sangre la lección, que entre la sangre y el tiempo elijamos el tiempo. Dicho esto, si aparece la comunicación o el mensaje de Lula, pararemos lo que estamos diciendo y rápidamente vamos a la comunicación con Brasil. Y lo que nos vincula es la doctrina, y por eso le vamos a pedir a Rodrigo que nos... Vamos a hablar de algo que es un tema que Perón desarrolló en el 73, 74, que es la generación intermedia, y que Rodrigo ha hecho toda una interpretación, reinterpretación, y de hecho él piensa que es el espacio generacional que le corresponde. Pero antes de cerrar el tema, para cerrar el tema de Brasil, vamos a leer los 2 comunicados que hoy para nosotros son relevantes, el de la CGT y el de nuestro partido. A ver, Guitia. El comunicado de la CGT. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina expresa su más enérgico repudio por la proscriptica decisión judicial contra el compañero Luis Ignacio da Silva Lula. Rechazamos la vulneración al derecho a la libertad hasta que recaiga una sentencia definitiva. El golpe institucional que empezó con la destitución de la compañera Dilma Rousseff hoy se consagra con la injusta decisión judicial. Los trabajadores de Argentina nos solidarizamos con los trabajadores de la hermana República del Brasil y con el compañero Lula. Repudiamos la inapropiada intromisión de altos mandos de las Fuerzas Armadas brasileras que atentan contra la convivencia y la democracia. Defendemos el derecho del pueblo brasilero a elegir democráticamente a su nuevo gobierno con la participación de todos los candidatos. Consejo directivo. Firma Consejo Directivo. ¿Quién lo firma? Consejo Directivo de la CGT. ¿No están los nombres? No. Bueno, es Daer, es Acuña Schmidt. y es Smith. Schmidt.
Mirá que a Dar le dicen, viste que a veces los compañeros tienen los dedos largos y rápidamente, pero bueno, la posición me parece que es una posición correcta, ¿no? Claramente. Claro. Bien, muy bien. Sigamos. Con Lula y la democracia siempre, esto lo firma Gioja, que es el presidente del PJ Nacional. El Consejo Nacional del Partido Justicialista repudia la persecución política que sufre Luis Ignacio Lula da Silva y expresa su total solidaridad con el Partido de los Trabajadores y todas las fuerzas populares de Brasil. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de dar vía libre a la encarcelación del expresidente sin haber agotado todas las instancias de apelación, que es lo que dicen los abogados de Lula, es una afrenta para el principio de presunción de inocencia que garantiza la Constitución del país hermano, pero, sobre todo, es un ataque directo a la institucionalidad democrática. Lula, primero en todas las encuestas para la elección presidencial, es un verdadero dolor de cabeza para los poderes concentrados de un país gobernado a partir de un golpe parlamentario como el que sufriera Dilma Rousseff. Desde hace años venimos alertando sobre los daños irreversibles que produce la judicialización de la política en un Estado de Derecho. Esta judicialización es, ni más ni menos, la degradación de la política en su conjunto y de un sistema que debe representar al conjunto de las ciudadanías latinoamericanas. Por todo eso alentamos a los compañeros brasileños a no bajar los brazos y seguir luchando. Solo la política permitirá recuperar la democracia y garantizar que la libertad sea un valor fundamental e inalienable. Muy el bien. Consejo de nuestro partido. Es el presidente, lo firma José Luis Gioja en nombre del Consejo Nacional del Partido Justicialista, del cual me honra participar. Algunos de los párrafos de ese comunicado tienen directa relación con el ministro Julio De Vido, ¿no? Porque también está sufriendo la cárcel y no hay proceso, no hay, ¿está bien? Bueno, alguna vez dijimos que le vamos a tener que pedir perdón a De Vido por no haberlo defendido y va llegando el momento. De alguna manera ese comunicado también es un pedido de perdón, porque obviamente que Julio fue preso y todo lo que decimos para Lula pasó con Julio De Vido. Así que está claro, al menos los temas judiciales, ¿no? Los temas del proceso es exactamente lo mismo. No hay condena, no hay así que bueno, es importante que estas cosas las empecemos a verbalizar. Rodrigo, contame, después me vas a contar un poco cómo anduvo el Congreso del Partido de la Provincia de Buenos Aires, pero contame un poco ese concepto de la generación intermedia que tanto vos defendés y militás. Primero, gracias. Gracias nuevamente por invitarme. Gracias, Guitia, Flor. Generación intermedia se dio con esa necesidad. En un momento me dijiste, Rodrigo, ¿por qué no vas armando la juventud dentro de la agrupación? Nos juntamos con los muchachos ahí en el PJ y cuando nos estábamos mirando nos dimos cuenta que éramos todos compañeros de 35 años para arriba, algunos jóvenes, pero la mayoría éramos todos muchachos de 30 a 35 años para arriba, que son ese grupo de compañeros de 35 hacia arriba hasta que peinan cana, que hoy notamos fuertemente en la trinchera, ¿no? En estos momentos de crisis. Y dijimos, nos pusimos a pensar y nos miramos, nos sincerizamos y dijimos, nosotros no somos juventud. No podemos ir a ocupar los espacios de los jóvenes. Creo que la juventud nosotros ya la hemos transcurrido. Y necesitamos armar un nuevo espacio, pero de una rama, de la rama que nos pertenece a nosotros, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que hace mucho tiempo vienen instigando a una generación que son de los cuadros intermedios, que es una generación perdida. Entonces es ahí cuando nosotros nos ponemos a ver y nos dicen los viejos, nos dicen, compañero peinan cana, vos estás joven, todavía te falta, y los viejos y los jóvenes últimamente, los últimos 4 años del modelo de la ciudad popular, los encontramos que nos decían que ya estábamos un poco viejos. Algunos de los dos espacios de las dos ramas nos estaban cagando. Ahí me fui a mi casa y me puse a pensar cómo podríamos sacar esto adelante
Y naturalmente se me dio hablar de generación y se me dio intermedio. Fue algo natural, lo hablé con los compañeros, después lo hablé con vos, me dijiste dale para adelante. Y me fui a una charla con los compañeros que hicimos ahí en La Matanza, en una unidad básica. Cuando empecé a hablar de generación intermedia, un compañero que peina canas me dice, pero si eso lo llevó adelante el general Perón. ¿Cómo que lo llevó adelante? Sí, lo llevó adelante. Me puse a estudiar y ahí lo encontré. Te quiero leer solamente 3 estrofas de un congreso que llevó adelante un plenario el 14 de diciembre de 1973 con el general Perón. Ahí estaba Julián Licastro, estuvo Carlos Grosso, la CGT, las 62 organizaciones, distintos espacios ideológicos, como el desarrollismo, el irigoyenismo, estaban los comunistas. Fue amplio el general Perón porque él piensa que la generación intermedia no era una generación propia, sino que es un derecho del hombre, es una rama. Ahí dice, les ruego que en la formación de esta generación intermedia que se pone en marcha, sientan cada uno la responsabilidad que corresponde. Ello es indispensable. Podemos perder una generación o dejarla al margen, porque es valiosa e importante. Por otra parte, este proceso de continuidad a un panorama de evolución generacional que es indispensable. Nosotros debemos realizar un cambio generacional si no queremos envejecer políticamente, porque en política, como en todos los órdenes, detenerse es morirse o marchar hacia la muerte. No podemos ni debemos aceptar ese envejecimiento. Hay que hacer un cambio generacional, pero ese cambio no se puede hacer de un hombre de 78 años a un muchacho de 20, porque se va a caer en el vacío. Es necesario crear un proceso de continuidad para que el trasvasamiento generacional se realice normalmente, de a poco y normalmente. La generación intermedia es muy valiosa porque es la escalera que va a permitir ir subiendo. Sin ella, podemos dar un salto en el vacío y Dios nos libre si sucediese una cosa semejante. Los muchachos están todavía verdes y los viejos demasiado maduros. En estas circunstancias se necesita la capa media, que es la equilibradora de todos los procesos y fenómenos de este tipo. Y ahí termina diciendo, tengan presente que le ofrecemos esta bienvenida de todo corazón, con la seguridad que deben sentirse como en su casa, porque están en la casa de todos. Muchas gracias. Qué grande, general, qué grande. Claro, lo que estaba haciendo el general ahí era el trasvasamiento generacional en su medida armoniosamente. Es un concepto que lo desarrolló Rodrigo, no tenía todavía el marco teórico cuando lo empezó a hablar conmigo, y después me vino con el marco teórico, que son los discursos del general, y ya le habíamos dado el ok para que empezara, porque era políticamente correcto, pero sí, después... su intuición política, además. Claro, por eso es lo importante en el peronismo, no es que teníamos... nosotros en esa época éramos jóvenes, Guitia. Vos seguís siendo de la juventud peronista, pero aclarar algo. Todavía no pasaste a la generación intermedia. Pues que le he pasado, pero bueno, lo que dice el general ahí, que digamos el maduro es 78 años, Moreno, no, así que... bueno, pero fíjese usted, ya está, digo, con esta visión. Nosotros ya estamos. No somos generación intermedia sin duda, pero tampoco estamos dentro. Pero ¿sabés qué pasa, Guitia? No es tu caso, pero en el mío, yo siempre fui taxi, nunca fui joya. ¿Entendés? Entonces lo mío, estamos gastados. Es un auto que anduvo mucho kilometraje. Pero usted habla de las velocidades, Moreno, y eso también es importante. Fíjate, Guillermo, que bueno, el plenario lo lleva adelante 7 meses antes que se nos vaya físicamente en general. Sí. Pero venía con todas las cuestiones, ¿no? De conflicto con esa juventud peronista, con una guerrilla, ¿no? En el cual esa crisis interna dentro del movimiento obrero, dentro del movimiento nacional justicialista, se estaba llevando adelante, en el cual después, el 1 de mayo, ahí en esa movilización, que el general Perón en cierta manera los reta, ¿no? A los muchachos, algunos dicen que se fueron de la plaza, otros dicen que los echaron. Eso es una discusión entre ellos. Pero valoro esa discusión y
valoro que los muchachos, en cierta manera, entre el análisis y la reflexión, hayan tenido una crítica. Por eso digo que si ellos, los muchachos, tuvieron ese valor, teniendo al general Perón como presidente de los argentinos, como hoy nosotros vamos a tener compañeros que sean consecuentes, no miren para el costado. Yo creo que del análisis, la reflexión y la crítica me nacen los cuadros políticos que nos garantizan a nosotros la continuidad del modelo de la ciudad popular, que es la única herramienta que tenemos para enfrentar a esta puta oligarquía, que es la que nos dejó el general Perón, que dice que el único heredero del modelo de la ciudad popular es el pueblo argentino. Por eso nosotros somos todos naturales, naturalmente nos vamos. Es como esos cánticos de fútbol que dicen, pasan la hinchada, pasan los dirigentes, pasan los jugadores, lo único que queda es la hinchada. Acá pasa lo mismo. Entonces creo que garantizar el modelo de la ciudad popular a las futuras generaciones, la posibilidad de tener ese escudo contra la oligarquía y que el peronismo siga aún más vivo que nunca. Por eso necesitamos cuadros políticos. Los cuadros políticos nacen desde ahí, desde el disenso. Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Está el peronismo en estos 2 años volviendo a recrear sus cuadros, y cuadros que estén en condiciones de decirle a los que están en condiciones de tomar decisiones, no, está mal lo que hiciste. ¿Qué es lo que sistemáticamente pasó en nuestro gobierno? Yo no sé de dónde después salió esa idea de que en nuestro gobierno no había reflexiones, peleas. Lo conté muchas veces. Todas las decisiones importantes eran previo a una gran discusión. Obviamente, cuando el que conduce dice esta es la decisión. Ya está. Pero eso es lo que enriquece, Moreno. Bueno, de ahí a pensar que todas las decisiones son correctas porque a alguien se le... Bueno, esto es una... La genialidad individual, ¿cierto? No es como el peronismo fue construyendo. Nos quedan 2 temas. Nos queda hablar un poco de Caputo, la participación de Caputo en el Congreso, y nos queda reflexionar sobre algunos temas del peronismo de la provincia, a ver qué pasó en el Congreso, cómo vienen las modificaciones, vamos a ver qué hacemos. Pero me parece que alguna canción en portugués para estar con nuestros hermanos brasileros y tranquilos, nos vendría bien. A ver qué tenemos, a ver qué pinta. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão no Senegal, deve ser legal ser negão. Tengo algunos mensajes, Moreno. ¿Tenés algunos mensajes? Sí. A ver.
Aguante Guillermo Moreno, carajo. A la Guillermo, Aníbal, son esos peronistas que da orgullo oír. Un abrazo, Guille, vamos a volver, compañero. Nacho. Noemí dice, todo lo que dice es cierto, Moreno. María dice, que diga qué piensa de Lula, muy bien, por leer los comunicados, apoyando a Lula. Muy bien. Bueno, lo que Muy pensamos de Lula, ya lo estuvimos transitando, todo lo que queda, lo que pasamos del programa. ¿Cómo anduvo el congreso del partido? Bueno, ahí el congreso, claro, fue el sábado 17 de marzo, ahí en el Club Villa T6, estaba convocado para las 11, empezó después de las 13. Empezó con lo importante de la modificación de la Carta Orgánica, que es la participación del 50% de los cargos para las mujeres. Seguimos, me parece que es muy interesante, es una base muy importante, un avance muy importante para la política y la igualdad de género, que esa es la discusión que se está llevando no solamente acá en la Argentina, sino a nivel mundial. Y la posibilidad de hacer volver a esos viejos compañeros que quizás se empezaron a expresarse en otros espacios políticos. Los hijos pródigos. Claro, porque eso era muy importante por los que habían estado en Unidad Ciudadana. En Unidad Ciudadana, que hoy son autoridades y en el Frente Renovador. Sí. Claro. Pero sobre todo por las autoridades del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, que se habían ido a Unidad Ciudadana y que era una situación un poco compleja. Yo participé de la reunión del Consejo Nacional donde algún compañero le dijo al presidente del partido: presidente, usted apoyó a los que no era el peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se entiende? Y bueno, entre los peronistas a veces, hacemos estas cosas. Y bueno, ya, unos se juntaron en Gualeguaychú, otros se juntaron en San Luis, otros en Lumén, nosotros por acá, otros por allá. Y el peronismo está empezando a estar en marcha. ¿Por qué es importante la unidad? Mire, si pasa lo de la provincia de Buenos Aires, que hubo 3 listas peronistas, ya a esta altura del partido no vamos a empezar con que si este era que el mejor ministro del gobierno después terminó trabajando no sé para quién y el otro no sé qué pasaba y que demos vuelta a la página. Pero si pasa lo de la provincia de Buenos Aires y Macri llega al 40% y ninguna de las 2 fracciones nuestras llega al 30%, ganaron en primera vuelta. A veces se olvidan de eso, la Constitución dice, llegás a 45, no hay segunda vuelta. Llegás a 40 más un voto, 40% más un voto, y sacaste 10 de distancia con el segundo, tampoco hay balotaje. Exacto. Entonces es natural que el gobierno tienda a dividirnos y que nosotros tendamos a juntarnos. No nos salió en la provincia de Buenos Aires. Esperemos que esta vez no nos pase, y si nos va a pasar, que sea cuanto antes, no en los últimos 90 días. ¿Se entiende? Claramente. Si nos va a pasar, que sea cuanto antes. Porque es mejor estar preparado. Entonces, y hagámonos cargo, ¿no? Bueno, claro. Responsabilidad política. Si nos va a pasar que no vamos a estar todos, si vamos a discutir los posicionamientos, como dijo Rodrigo, armamos la generación internet porque los pibes no nos daban bola, los viejos tampoco, y al final él expresó otra vez, pero está bien lo que digo. Bueno, si la discusión es por los posicionamientos, que la sal y pimienta de la política, bueno, está. A la larga alguno va a renunciar, el otro, nos vamos. Ahora, si no es por los posicionamientos y es ideológica, conceptual, porque hay otra visión del mundo, puede pasar, la gente cambia. Puede pasar. Puede cambiar la gente. Aparte, Guillermo... Puede pasar, puede acontecer que alguno esté pensando que el tufillo socialdemócrata es mejor que el tufillo peronista. ¿Está bien? Es preferible, ahora te digo la palabra, es preferible que sea cuanto antes. Te lo dicen siempre, miren, las malas noticias, como dijimos en la 125, que vengan. Entonces, pero aclaro, si estos salvajes llegan al 40 y nosotros que somos el 60
en realidad viene otra experiencia y ese 60 se transforma en 55 y ese 55 se transforma en dos mitades, divídanlas como quieran, pero dos mitades, un poco más, un poco menos, y hay una diferencia de 10, uno saca 28, el otro saca 22, es 50, pero no llegamos al 30, ellos sacan el 40. Ya está. Entonces, ante la responsabilidad frente a nuestro pueblo, la unidad, que no es uniformidad, pues la unidad es que vamos ahí todos juntos, puede ser a través de una interna abierta, como dijo el vicepresidente del partido de la provincia, puede ser en unas PASO, podemos ir a una interna para elegir una fórmula, cuestión de ir con una sola fórmula a las PASO, podemos discutirlo en las PASO. Unidad significa que el que gana conduce y el que pierde acompaña, no es uniformidad. Ni siquiera unidad es lista única, unidad es que nos comprometemos a no sacar los pies del plato. Después encontramos el método en cómo elegimos los compañeros que van a expresar la fórmula. Cuando sos gobierno podés condicionar, cuando no sos gobierno no podés condicionar. Cristina necesita los votos del peronismo y el peronismo necesita el voto de Cristina, pero como decís vos, la que más votos tiene, más responsabilidades tiene. Y creo que estamos en un momento crítico donde el que se está cagando de hambre es el pueblo argentino. Entonces, si vamos a tener 4 años más de oligarquía por individualismo y por mezquindades, y la verdad que no estamos entendiendo, como decía el general Perón, ¿no? Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres y mujeres, porque nosotros no votamos hombres y mujeres, votamos un modelo de país, ¿no? Vos imaginate que la capacidad de operación que tiene el gobierno, que algunos dicen que la visita de Caputo a la comisión bicameral estuvo influenciada por el gobierno, no la presencia del ministro, sino las acciones de algunos de los que participaron en ese debate. ¿Vos qué pensás, Guitia? Y hay actitudes que apuntan en esa dirección. Si a vos te llegaba un papelito, ¿qué hacías? ¿Se lo daba? ¿Qué hacías? Yo, si a mí me llegaba un papelito en esa circunstancia, y no iba a hacer ningún escándalo porque yo quería que siguiera expresando, digamos, y respondiendo a las preguntas el que estaba en ese momento, Caputo. ¿Ves? Porque había cuestiones que había que agotar. Él estaba muy cansado y se quería ir. Y bueno, qué mejor oportunidad. A veces no terminamos de saber que, claro, la capacidad que tiene el gobierno, que es lo que corresponde, la tuvimos nosotros durante 12 años, si no estamos... La capacidad del Poder Ejecutivo para operar, Poder Ejecutivo Nacional para operar, es muy grande. Es muy grande, esos son los niveles de información que tenés a través de los distintos organismos de inteligencia. Claro. Los presupuestos, tenés una capacidad de operación que no tiene nadie en la Argentina y que hay que entenderlo. Ahora, esto no te evita ir razonablemente preparado a esa interpelación, debate, como lo quiera llamar. Hay que estudiar, hay que estar preparado. Por ejemplo, yo hubiese esperado, si nos hubiesen consultado a la Comisión de Economía del Partido Justicialista, hubiésemos dado nuestra opinión, yo hubiese esperado alguna pregunta sobre el contrato de participación público-privada, que no se está hablando, no es las 3P de la propiedad de los trabajadores, ¿te acordás lo que había hecho Menem? Las 3P en este caso tiene que ver con la obra pública que quieren hacer por fuera del presupuesto nacional, diciendo que no es deuda, pero que va con endeudamiento, donde vas a terminar con los peajes dolarizados por las buenas o por las malas, y si hay una devaluación el Estado garantiza pagar la diferencia. No digo que no tienen derecho a hacerlo, digo que nosotros tenemos derecho a estar informados y en todo caso que el ministro sepa que si él está endeudando al país, y coincido con él que el problema no es la deuda, que un negocio tiene activo y pasivo y nadie va a decir, no, mirá, el negocio tiene que funcionar sin pasivo, eso es una estupidez. Ahora,
coincido con él, el problema no es la deuda. Si podés pagar la deuda. Ahora, si vos generás un experimento económico donde tenés déficit fiscal, por lo tanto, no sé por dónde vas a tener los recursos para pagar la deuda del sentido común. Y a su vez, tenés déficit comercial y del sector externo, donde no generás los dólares. La pregunta al ministro de Finanzas es, dígame, si usted es un prudencial hombre de negocios, como dice que es, lo sacaron de ahora del nuevo código, no tiene importancia, la correlación del prudencial hombre de negocios en el Código Penal está, por ejemplo, estafa. Vos, si no sos un prudencial hombre de negocios, te pueden enjuiciar por estafa y si sos culpable, adentro. Por estafa, no por deuda. Por deuda nadie va preso, pero por estafa sí. Si ellos dicen que son prudenciales hombres de negocio, podrían tomar deuda, si estamos en condiciones de pagar. Pero para pagar una deuda que tomás en dólares, tenés que, si es pública, por lo menos tenés que ir tendiendo al superávit fiscal para que cuando vos vas a honrar los compromisos de la deuda tengas los recursos, si no, ya estás en déficit. Ya estamos en y le metés más déficit, pues estamos en un lío. No es de prudencial hombre de negocios incrementar el déficit y después tomar deuda para tener más déficit. Esto es una cosa media extraña. Pero mucho más extraño es que tomes deudas en dólares y no genere los dólares el país para pagar esa deuda en dólares, porque no se la podés pagar en pesos. Y no y vos para no emitís dólares, por lo tanto, para pagar la deuda, ¿cuál es el hecho virtuoso del sector público pagando la deuda en dólares? La que hicimos nosotros durante 7 años, por eso hicimos un modelo de desarrollo extraordinario del 2003 al 2010, teníamos superávit gemelo, ¿qué hacíamos? Recaudábamos más de lo que gastábamos, nos sobraban pesos. Íbamos al mercado y comprábamos los dólares. ¿De dónde salían esos dólares? De los exportadores que vendían más de lo que traían los importadores. Entonces sobraban dólares, porque los exportadores vendían más que lo que compraban los importadores. Y el Estado recaudaba más de lo que gastaba. Ibas con esos pesos, comprabas los dólares y pagabas la deuda. Nadie te puede decir nada si vos administrás la cosa pública en esa dirección. Ahora, si esto es al revés, tenés déficit fiscal, o sea que gastás más de lo que recaudás, y a su vez comprás más de lo que vendés, te faltan dólares. ¿Cómo es esto? Esa es una pregunta obvia, elemental, simple, que cualquier estudiante de segundo o tercer año de economía la sabe. Y ahora me parece que 4º año de economía en la escuela secundaria para los que estudian economía. Y era un debate técnicamente serio, y donde vos le estás diciendo al ministro actuante que no está cumpliendo con la responsabilidad prudencial de un buen hombre de negocio y que por lo tanto por eso va a ser juzgado. Él se dio cuenta de algo de esto y tiró la pelota afuera. Dijo, no, el problema no es la deuda, el problema es el déficit. Ahí pasó del 7º piso, en el Ministerio de Economía, que en mi época estaba en el 7º piso, al 5º piso, que es donde ahora está el ministro de Hacienda. Dijo, no me miren a mí, para el casquito amarillo. Miren a Duhovne. Él es el responsable del déficit y que seguramente me dice a mí, a través del presidente, que me tengo que endeudar. Están dadas las condiciones para que nosotros lo juzguemos. Porque yo no reniego que ellos quieran hacer un juicio sobre si estuvo bien o mal vendido el dólar futuro. Es un debate en la disciplina. Está muy mal que la quieran sentar a Cristina en ese banquillo. Para eso está el presidente del Banco Central y en todo caso el ministro de Economía, que tienen que responder por sus actos. Lo quieren hacer, que lo hagan. Ahora, estamos en todo nuestro derecho de decirle, viejo, vos tomaste deuda sabiendo que no lo podías pagar. Si vos vas al banco, dice, señor, me da un préstamo, ¿cómo no? Dice, pero no, te analizan. Mire, claro, no se lo voy a dar porque usted no está en condiciones. Muy bien, te das vuelta y le empezás a pedir a todos los amigos. Sí, me pasa y no eso. la devolvés. No, pero y no la devolvés porque no estás en condiciones. Sí. O pedís que te donen plata, o explicás que no la vas a devolver, o decís que sos una mala persona. Lo que no podés es pedir plata
sabiendo que no la vas a devolver. ¿Y cómo sabes que no la vas a devolver? Y porque presentás presupuestos con déficit fiscal y déficit comercial. ¿Cómo la presentás? ¿Cómo la pensás devolver? Esta gente no son prudenciales hombres de negocio y la traslación a eso, al Código Penal, son muy claritas. Por lo tanto, vamos a tener que conversar. ¿Cuándo vamos a conversar? Cuando ganemos las elecciones. ¿Cómo ganamos las elecciones? Si estamos todos juntos. Ahora, si nos vamos a dividir, porque algunos hacen una discusión muy complicada, ¿viste? Le empiezan a buscar el pelo al huevo, y entonces se terminan, bueno, hagámoslo cuanto antes, para prepararnos, porque yo le tengo que decir a Devido, mira Devido, vamos a perder las elecciones, y no va a ser fácil. Por más comando que hagamos la semana que viene, no va a ser fácil. Pero le tengo que decir a mi hija también, que me mirá, prepárate, a mis amigas, a mis compañeros, porque todavía quedan decenas, ¿no? Dijo por ahí Mañeto, solo tengo 2 enemigos personales. Uno te lo voy a decir, es Cristina. El otro te lo dejo que lo elija. ¿Quién pensás que es? Creo que le conozco, que le tengo enfrente. Dijo por ahí. Mandó un emisario y dijo una vez. Solamente tengo 2 enemigos personales. Después tengo un montón de enemigos en las empresas, pero 2 personales. Uno es Cristina y otro es usted. Pero no hay ningún inconveniente. Si eso es lo que le estoy diciendo a Lula, me lo digo para mí. No hay ningún inconveniente. Entre la sangre y el tiempo, siempre el tiempo. Pero estemos preparados. Y sepamos que si vamos todos juntos, les ganamos a estas bestias. Y si no vamos a ir todos juntos, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, porque entonces están las cosas claras y no seguimos declarándonos amor eternos. Si ya cambiamos y entendemos que el peronismo no es el elemento ordenador central de la patria, digámoslo como antes. Hay muchos sectores que han dicho esto y no se hicieron peronistas, y no lo fueron. Los sectores progresistas no son peronistas, precisamente porque consideran que el elemento ordenador de la patria no es el movimiento nacional justicialista. Si el progresismo ha ampliado sus bases y hoy está en condiciones, lo digamos rápido, y entonces estamos preparados para lo bueno y para lo malo, siempre y cuando lleguemos ordenadamente al 19 en términos económicos. De eso vamos a hablar la semana que viene. Lo que le pido sobre todo a mis diputados, que son los que son más jóvenes y que los que tienen que estudiar, que estudien cuando van a hacer una interpelación al ministro, porque se nota cuando no se ha estudiado. Se nota. Y hasta a veces queda la sensación que erraron el vizcachazo a propósito. Improvisación. No, peor. Erraron el vizcachazo, a veces parece... Fueron de improvisación sin estudiar. Que no fue, sí. Parece que erraron el vizcachazo a propósito. Dicen, por este lado no voy, porque si voy por este lado lo pongo contra la pared. Y en cambio por este lado, ¿no? Se nota. Yo sugeriría, humildemente, que la próxima interpelación que hay un ministro vinculado a la economía, hay una comisión de economía del Partido Justicialista que tiene casi 50 miembros. Están acá todos, estamos todos. Venimos, hacemos una sesión una semana antes, nos juntamos y entre todos elaboramos las preguntas. De la misma manera que un compañero como Bocio va a conducir la comisión bicameral que va a controlar los recursos que se van a asignar vía deuda pública, no hay ninguna duda, para este programa, estos contratos de participación pública-privada, que tiene un tufillo a lo de Machinea en la Alianza que ni te cuento.
Le vamos a decir también a Bocio, mirá, hay 50 economistas con décadas y décadas en sus hombros de entender el espacio económico argentino, que me parece que va a servir. Y si no, yo no tengo duda de que Bocio se va a venir a munir de conocimiento en nuestra comisión, porque solo no puede. Son decenas y decenas de contratos con unas ingenierías legales financieras complejas, y cuantos más ojos miren eso, y ese es el rol de la oposición. Obviamente que después se objetiva institucionalmente en el Congreso, en la bicameral, pero hay en estas organizaciones libres del pueblo la capacidad de generar conocimiento para que avancemos en estos temas. Insisto, en la próxima que tengan contra un ministro, sean temas económicos, no improvisen, vengan y reflexionamos entre todos. Y también le vamos a pedir al compañero Bocio, dada la responsabilidad que le ha dado el Congreso, que humildemente le vamos a transmitir nuestras ideas. De hecho, en la próxima reunión de la Comisión de Economía del Partido Justicialista Nacional, uno de los temas es este programa. Y lo vamos a analizar, lo vamos a reflexionar, vamos a transitar y seguramente encontraremos las mejores propuestas. Casi que te está terminando el viernes y viene tus momentos más divertidos, ¿no, Guitia? Los míos no, porque me voy acá con Rodrigo, también divertido, pero nos vamos a un plenario, Rodrigo. La segunda sección electoral. Nos vamos a un plenario ahí, muy bueno, pero bueno, ahora tenemos que viajar un rato. Pero a vos ya empieza la noche del viernes, Guitia. Diría que ahora no tanto la noche del viernes, viene un fin de semana, sí, un fin de semana de reflexión, de seguimiento, ¿no? Bueno, además quiero... Ya volverán los días más felices y los viernes más felices. Ya volverán los viernes más felices. Sin ninguna duda, los viernes y los días fueron, son y serán peronistas. Y bueno, cuando Moreno. está el peronismo en el gobierno, la Guitia los viernes, ¿sabés cómo estaba? ¿Sabés cómo se lluvia y ponía? sin lluvia. Pero con claro, lluvia y sin lluvia. Mirá cuando gobiernan estos oligarcas, ni los viernes disfruta la Guitia. Pero usted sabe que recomendaron en algunos lugares, no me acuerdo quién fue que dijo, che, qué cara que está la pizza y la cerveza, y dijo, no se junten más, no gasten, ahorren para pagar los impuestos. Mirá, yo me corté el pelo para ahorrar en shampoo. Para no peinas canas, Rodrigo, de ninguna manera. Bueno, le agradecemos al equipo, a Moreno. Dale. Le agradecemos a Gastón en la operación, a Florencia Moreno, a Emiliano Villa, a Fernando Molgaray y a Julia Mendoza. Y nuestra solidaridad con nuestro hermano y querido pueblo brasilero y con Lula. Y para todos los compañeros que están en las mazmorras de la dictadura, para ellos estar presos de estos oligarcas es una cocarda. Sí. Y nosotros se las vamos a reconocer. Y no les tenemos miedo. Nos vemos el viernes que viene. Gracias. El viernes que viene vamos a empezar a hablar algunas cositas del programa económico de contingencia. Y algunas cosas más que estamos pergeñando. Muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, siempre que llovió paró, muchachos. Así que con ganas y pasión nos vemos el viernes que viene y a transitar otra semana de gobierno oligarca, que finalmente es una semana menos. Y con ganas y pasión seguimos con Perón. Ahí estamos. Chao, Guitia, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias, Rodri.